Hola hermanos, estamos de regreso una vez más con el estudio de Romanos capítulo 13. Tengo perdido el estudio aquí, pero yo sé que el pastor va a tomar las riendas de esto. Vamos a hacer un estudio cortito, lo tenemos que hacer porque ya tenemos casi un mes sin grabar. Y tenemos que terminar 13. Y tenemos que terminar 13, así que vamos a hacer, aunque sea un estudio cortito, hermanos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos a través de estos 2 años de estudio de Romanos, sí. Que queremos terminar porque vamos a entrar a ¿cuál dijimos? Después de Romanos, quisiera entrar en Efesios. Efesios. Quisiera entrar con Efesios. Sí, imagínese usted, otros 2 años ahí. Y no sé, espérame. Nosotros tenemos ya más de 2 años, ¿verdad? Sí, más de 2 años con Romanos. ¿Cuántos se dilataron aquí? ¿Se acuerda que usted habló con el pastor Paul? Sí. John o Paul? Paul, pastor Paul de la Iglesia Presbiteriana aquí en Westminster me va a dar la oportunidad de compartir estos estudios con el grupo que tenemos ahí los martes. Y le comenté que teníamos 2 años haciendo este estudio y me comentó que un pastor allá en Rumanía, donde es él, tenía 12 años haciendo un estudio del libro de Romanos. Es increíble. O sea, sí, hermano, escúcheme bien. Wow. No sé si usted ha oído la grabación a través de la Biblia del pastor John Vernon McGee. No. Ok. John Vernon McGee, su estudio de la Biblia está en 5 años. Toda la Biblia. Toda la Biblia. Wow. Pero el hermano lo lleva de una manera bastante ligera. Sí. Toda la Biblia. Lo que quiero decir con esto, hermano, que hacer un estudio exhaustivo de cada libro toma su tiempo. Toma toda su vida. Sí, hermano. Créalo. Especialmente, a mí me gusta el libro de Romanos porque tiene tanta información buenísima, de todos los aspectos, tanto de como el Dios creador que se hizo de manifiesto, donde la gente no lo ve y dice, sí, yo me he hecho de manifiesto, la creación habla de mí, de todos aquellos que se desviaron en sus argumentos propios, en sus propios caminos, de los judíos, aquellos que creyeron que porque tenían la ley se creyeron los mejores, los únicos y que nadie tenía salvación, la salvación misma, habla de los 2 grupos de la iglesia y de los judíos, de Israel. Hay una información tremenda. La salvación por gracia, el libertinaje de las personas que están en Cristo Jesús, del pecado que aún mora en nuestras vidas. Pablo hablando de eso. Hay información tremenda. Así que no estoy diciendo que es el único libro, pero estoy hablando que es un libro muy buenísimo. Buenísimo. Ok. Yo creo que nos quedamos con Romanos 13:7, creo que íbamos con el 13:8. El amor al cumplimiento de la ley. ¿Qué no habíamos visto el amor ya? 13:8. No, ese es el cumplimiento de la ley. Sí, no, ya, 13:8. Ya. ¿Abrimos con oración, pastor? Amén. Vamos a hablar con oración. Puedo dar una información bastante rapidita, 13:7, pero 13:8 es el énfasis que necesitamos terminar. Créalo, necesitamos terminar esto para comenzar ya el otro. Padre que estás en la gloria, gracias por darnos la oportunidad a nosotros para estar enfrente del público a través de estas cámaras, para traerle la información de las Escrituras. Sabemos, Dios, que como humanos somos propensos a traer información equívoca, errónea, y por eso hacemos lo posible, Dios, para ponernos en sus manos, en la guianza de su Espíritu Santo, para que se cometa el menos error posible de nuestra parte. No de Dios, no de su Espíritu Santo, que es el que trae la información correcta. Pero, Señor, pedimos que nos perdone por algunas equivocaciones que tenemos a veces, algunas interpretaciones equívocas, tal vez palabras que utilizamos inadecuadas, que no presentan la información correcta. No pretendemos ofender a nadie. Dios, simplemente decir la verdad. Gracias en Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Amén. Ok. Romanos 13:7, habíamos hablado de eso, de lo siguiente, déjenme leer. Pagad a todos lo que debáis, al que tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra. Ok, de acuerdo a los intérpretes o comentaristas, se declara de que Pablo aquí está haciendo mención de 2 palabras, una es tributos e impuestos. El primero parece ser aquellos impuestos que incluyen una combinación, dicen, del ingreso obtenido o de las propiedades obtenidas.
13.7. No, es que estoy viendo que ya no tengo el 13.8. ¿No? Oh, entonces no se la trae. Okay. No, pero tengo la Biblia. No ok. El segundo parece ser impuesto por pagos de tránsito de mercancías a las leyes gubernamentales. Ok, déjenme hacer mención a esto. No se olviden que estudiamos Romanos capítulo 12. El énfasis de Romanos capítulo 12 es el comportamiento del cristiano con respecto a los hermanos de la fe. ¿Cómo es que nosotros tenemos que comportarnos? ¿Cuál debe ser nuestra actitud con respecto a ellos? Y no solamente a ellos, sino a las personas que están sin Cristo también. Abarca este grupo de personas en el comportamiento nuestro. Capítulo 13 está hablando del comportamiento del cristiano en la vida civil. Cómo nosotros nos debemos de comportar en la sociedad en que vivimos, concerniente a los gobiernos, a las leyes establecidas, cómo nosotros tenemos que actuar con respecto al prójimo, a la gente que nos rodea. Ese es el comportamiento que se menciona aquí. Hago la mención también, y vale la redundancia, porque por lo menos la doctrina de los testigos de Jehová declara de que la persona, dicen ellos, cristianos entre comillas, no debe de participar en ningún tipo de acción civil, gubernamental, cosa que puedo corroborar que están equivocados porque la Biblia declara lo opuesto. Al menos Romanos 13 declara de que sí nosotros debemos de ser partícipes de estas cosas, de las cosas del gobierno, en el sentido de cumplir las leyes, respetar las leyes, y otra parte escritural declara de que podemos nosotros ser parte o partícipe de las, no solamente de cumplirlas, sino de poner esas leyes, de estar en los puestos gubernamentales para traer mejor dirección a la nación en la cual vivimos, en el mundo en el cual vivimos. Si no, vaya hacia el Antiguo Testamento y usted analice y vea. David, por ejemplo, por dar una mención, Salomón, por ejemplo, por traer otra mención, y todos los profetas que tuvieron una preeminencia detrás de los líderes gubernamentales que estaban manejando la nación de Israel en ese entonces. Eran gente que estaban en el poder, políticamente hablando, mas sin embargo, Dios los apoyó para dar una muy buena dirección al pueblo, a la nación. De hecho, eso es lo que se requería, eso es lo que se estaba haciendo, hasta que el pueblo vino a tomar, a querer tener un patrón sobre la vida de ellos con respecto a los paganos, pueblos paganos que estaban ellos moviéndose. Decían, ya no queremos tener esto, queremos tener esto, tenemos este gobierno. Entonces, con esto nosotros refutamos la posición doctrinal de los testigos de Jehová que dicen que no. Pero Romanos 13 declara lo opuesto. Romanos 13:8 dice lo siguiente: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Sin desligar esta parte de la Escritura con la anterior, vemos que otra de las formas de amar al prójimo es no deberle nada a nadie. Dicho, pagar todo lo que se debe a quien se le debe, utilizando la palabra en este caso, pagar las deudas. Otra de las cosas o comportamientos nuestros como ciudadanos en el mundo en que vivimos siendo cristianos es no deberle nada a nadie. Es pagar todo lo que se tiene que pagar. Pagar nuestros impuestos, pagar los impuestos, pagar los impuestos y pagarle a quien se le debe. Esa es la posición. Hay quienes, no sé si usted ha oído, pero hay quienes enseñan que el creyente no debe de contraer deuda alguna en ningún caso. Se dice, ¿no? Sin embargo, esto contradice la misma ley en la que se regula el préstamo o un pago. Por ejemplo, un pago aplazado. Por ejemplo, Éxodo 22:25 declara lo siguiente: cuando prestare dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. En otras palabras, eso quiere decir que sí se hacían préstamos y que no había problema. Había dos opciones, hermano. Una era el pagar, u otra era el que le perdonaran la deuda. Sí. Había dos maneras de deslindarse, pues, de
de la deuda. Sí. De manera que el cumplimiento de la ley para ellos era tan indispensable que había momentos en los que si no podía pagar, por amor al prójimo, a quien se le debía, perdonaba la deuda para que él pudiera cumplir la ley. De hecho, me parece que Jesús hizo una mención con respecto a este tipo de situaciones, cuando alguien debía algo y se le perdonó la deuda, Sí. y luego vino el ingrato, sale allí y empieza a caer encima a quien le debía a él. ¿Se acuerda? Exactamente, sí. O sea, habían esos sucesos. Sí. Hay personas, la razón por la cual digo esto, hermano, porque hay gente que desde el púlpito o en escuela dominical dice, los cristianos no pueden meterse a deuda, no pueden estar endeudados. ¿No pueden comprar casa entonces? No, exacto. ¿No pueden tomar un vehículo? ¿No pueden pagar el colegio de sus hijos en plazos? O sea, ¿de qué estamos hablando? Sí, mire otra parte. También el salmista hizo referencia a esto cuando expresó que una persona es justa cuando en todo tiempo tiene misericordia y presta. Siempre hay alguien que necesita algo. Jesús mismo hizo referencia cuando dijo que había que prestar al que no lo necesitaba. Al que pida, dale, y al que quiere tomar de ti prestado, no le rehuses. Mateo 5:42. Lo vemos también en Lucas 6:35, donde Jesús relaciona el prestar con el amor. Amad pues a vuestros enemigos y hacer el bien y prestar, no esperando de ello nada. Perdón, Sí. voy a hacer una pausa ahí, hermano. Vi un video, no sé si usted lo vio, de un hombre que puso en Facebook que había prestado dinero y que cuando fue a cobrarle a la persona le dijeron en su cara, ¿sabes que no te voy a pagar y te me vas a visitar a tu mamá? Sí, yo leí sus palabras. Y estaba el hombre enojado. Decía, yo soy un tonto porque yo presté el dinero. Creo que se nos ha dicho mucho desde que somos pequeños, no sé si en todas las culturas, pero por ejemplo al mexicano se le dice, si prestas dinero, olvídate de él. O sea, olvídate. Sí. Porque si lo esperas de regreso, vives atado a esa persona. Y vas a perder amistades, vas a perder inclusive hasta hermanos por andar prestando dinero. Entonces, cuando prestes dinero, mejor regálalo. Sí, y eso es lo que he hecho. Eso es lo que dijo Cristo. Sí, déjalo ahí. Y no esperes nada. No esperes nada. ¿Qué está diciendo? Bueno, no se está simplemente refiriendo al hecho de que, yo presté algo, Dios me va a mí a dar. No, se está refiriendo a que si lo prestaste, olvídate. ¿Por qué? Para que no vivas atado tú a esa deuda. Si el hombre que le prestaste el dinero quiere vivir atado a esa deuda, él tiene su responsabilidad de pagarte. De pagar, cosa que así debe ser. Pero hay personas que son muy astutas y muy malévolas que piden el dinero prestado y no viven atado a la deuda. No. O sea, simplemente dicen, no, pues no le voy a pagar, no tengo, no le voy a pagar. Sí. Ese es el problema de él. Si vivimos atados a esa persona, imagínense el coraje, el odio, y luego nos decimos a nosotros mismos tontos. ¿Para qué vivimos así, hermano? Vale que usted está hablando. Yo le conté la historia, ¿no? No me diga nada, hermano. tenemos que liberarnos de... Fíjese que ni me acuerdo, hermano. No ahorita porque lo está haciendo mención. Sí. Y me acuerdo. Pero créalo, yo no vivo con esa mentalidad, hermano, porque si yo me dejo apresar por esa cosa que pasó, hermano, yo me amargaría la vida, empezaría a sentir odio y empezaría a maldecir en mi mente. Y no quiero hacerlo, hermano. No quiero, especialmente cuando yo conozco a esta persona de casi 20 años y fue, pues, amigo, digo yo. Y resultó lo que resultó. Se pierden amistades, hermano. Se pierde todo. Cuando prestemos algo, me dejó en la pensemos. Ay. Sí, la situación de mi hermano aquí, por eso les digo, hermano, necesitamos apoyo. Hermano, necesitamos apoyo, hermano. Necesitamos apoyo, sí, porque el hermano era el que cargaba casi con todo aquí. Y me dejaron al blanco. Me dejaron en blanco. Así que adelante, pastor. Seguimos. Ok. Entonces, ¿prohíbe la Biblia endeudarse? Porque seguimos con el asunto. Tengamos en cuenta que vivimos en una sociedad occidental donde se vive en una formulación de endeudamiento responsable. Es decir, que cuando una persona necesita algo cuyo costo supera su ingreso mensual, lo adquiere mediante pagos fraccionados. Sí. Especialmente cuando se refiere o trata de deudas elevadas como la compra de una vivienda o de un vehículo. Además, si nos ponemos a pensar, todo ciudadano vive en deuda permanente a causa de todos los suministros tales como electricidad, agua, teléfono y los impuestos continuos.
anuales. Así que vivimos endeudados todo el tiempo, hermano. Todo el porque tiempo. nos están dando luz, estamos endeudados que tenemos que pagar. Nos dan agua, endeudados porque tenemos que pagar. Electricidad o gas, lo mismo. Esto, lo mismo. Porque nacimos, estamos en deuda con nuestra madre y nuestro padre. O sea, sí, nacemos endeudados, hermano. Sí, hermano, ok. ¿Cuál es realmente la enseñanza del apóstol? Está enseñando que la honestidad de todo cristiano es de pagar toda deuda adquirida. Todo cristiano tiene que saber hasta dónde llegar con lo referente a deudas, ya que toda deuda debe de ser pagada a tiempo. Ahora, si no se actúa correctamente pagando las deudas, o si el cristiano no paga deuda adquirida, la Biblia lo llama peor que un impío. Salmo 37, 21 dice, el impío toma prestado y no paga. Oh, ok. ¿Y el cristiano que pide prestado y no paga? Peor que un impío. Así que ya saben, hermano, el problema es eso de la mentalidad de que el cristiano no vive en deuda, eso es mentira. Todos tenemos esa problemática. Una mención más, hermanos. No problemática, necesidad. Sí, con referente a lo que está hablando el pastor de la deuda. Creo que el mundo tiene una deuda que pagar y ya fue pagada. ¿Qué mejor ejemplo que el sacrificio de Cristo que pagó nuestra deuda? Él mismo nos está enseñando en la palabra. No hay mejor deuda pagada que esa, hermano. Y si queremos ser como Cristo, porque la Biblia nos enseña, paguemos esa cosita, ¿no? de perdida hay que pagar lo que debemos, ¿no? Todos debemos, hermanos. Amén. Todos debemos. Tomamos en cuenta el sacrificio de Cristo. Sé que es bien difícil muchas veces pagar, hermano, lo que debemos, pero tenemos que hacer un esfuerzo. Ok, seguimos adelante. El amor, deuda permanente. Recuerda, estamos tratando el mismo verso. Lo que a continuación viene es una deuda impagable, sino el amaros unos a otros. Esto es algo interminable, hermano. De hecho, vivimos en deuda continua con el hermano, la hermana, o los que no son hermanos de la iglesia. Vivimos en una deuda continua. Si queremos verlo de esa manera, estamos en deuda continua, hermano, porque nosotros tenemos que estar amando continuamente a las personas. Sí. Continuamente. Ok, seguimos. Se acerca el amanecer. Lucas 19, 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Habla acerca lo mismo, de la cuestión de cómo comportarse. El amor cuando se da debe de tener un sentimiento desinteresado. 1 Corintios 10, 24. Ninguno busca su propio bien, sino el del otro. El amor es en la medida de poner su vida por sus hermanos. 1 Juan 3, 16. Aborrecer al hermano es homicidio. Y la Biblia declara que ningún homicida tiene vida eterna permanente. En él, 1 Juan 3, 15. El amor es la marca visible del verdadero discípulo de Cristo. Juan 13, 34, 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Esta es una característica de una persona que ha pasado de muerte a vida. Juan 5, 24, o sea, el nuevo nacimiento. Romanos 13, 9. Romanos 13, 9 dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En síntesis es esto, porque recuerde que estamos hablando de cómo nosotros nos debemos de comportar. Venimos hablando de ser responsable, de demostrar el amor en eso, en ser responsable. Si debemos algo, demostremos el amor al pagar. Yo tenía un compañero que murió y decía, Celso, el que abona es porque quiere pagar, me decía. Así me decía, por poquito que dé, el que abona es porque quiere pagar, tiene la intención de pagar. Al menos poquito, pero paga. Entonces, demostrar el amor no hay mejor manera que pagar lo que se debe y ser responsable con lo que se tiene. Simplemente confrontar la situación y decirle, puedo hacerlo de esta manera. Cuando habla acerca del 9, estamos hablando de ciertas cosas que por naturaleza se hace, se comete. ¿Cuál es la idea de Pablo de sacar no adulterarás, no matarás, no matarás? Que de hecho la palabra matar no es la palabra correcta, hermano. Aunque es una de las palabras que viene en la palabra original,
Pero no es la palabra correcta aquí. La palabra es no cometer homicidio o asesinato, que es la palabra más correcta. Porque la palabra matar, hermano, entonces abarcaría una defensa propia. Sí. Sí. Entonces estaríamos culpados por la ley de Dios. Entonces, no es ahí, hermano. La palabra matar no es, porque uno puede defenderse en defensa propia, matas a alguien. Y eso es perdonado. Eso es aceptado, porque te defiendes o defiendes a alguien. Pero cometer un homicidio o asesinato ya es otra cosa, es algo agravado, porque es algo premeditado, como lo hizo David. ¿Se acuerda? Yeah. Él premeditó todo, el asesinato del hombre, para poderse quedar con la mujer. Eso fue premeditado, eso es otra cosa ya. Ahí se violó el mandamiento que está establecido aquí. Pablo, cuando trae mención de estas cosas, simplemente quiere decir, si amas tanto a tu prójimo, no hagas esas cosas. Esa es la idea. Hay que demostrar el amor, dice Pablo. No adulteres, no cometas homicidio, no robes, no levantes testimonios falsos en contra de tus hermanos o en Cristo o los que no son hermanos en Cristo. No codicies, en otras palabras, no tienes que desear lo que no le pertenece a uno. Y cualquier otro mandamiento, en otras palabras, simplemente he puesto algunos, dice Pablo, unos que son como ejemplo, porque dice cualquier otro mandamiento, se quiere decir todos los otros más. Solo pone algunos como ejemplo para decir, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, no violes los mandamientos, porque el no violarlos significa tienes amor para tu prójimo. Y cada vez que se viola, se quebranta, es algo que si se quebranta con alguien es no demostrar el amor. Eso es la situación. Ahora, 10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. De hecho, así es. El comportamiento claro con respecto a alguien. Si le debes algo, no le hace mal a alguien. Si le debes algo a alguien, no la persona va a decir y se va a enojar, no me pagues, no quiero que me pagues. O me estás lastimando, me hieres cuando me estás pagando. No, al contrario. Paga uno, la persona se siente agraciada y dice muchas gracias, gracias por acordarte. Porque uno cuando presta, pero uno no está esperando que uno le paguen, pero hay gente que no paga, hay gente que sí. Y cuando uno le paga, dice, oh, qué bueno, que me pagó. Yeah. Este es el asunto. Seguimos. 11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Quiero decir algo aquí. Por aquí está la información que tengo. Y esto, o sea, además de esto que se ha hecho mención, ahora la proyección del apóstol es algo escatológico, porque ahora dice que ya no está aquí, sino que se está dirigiendo un poco más allá. Futuro. Sí, está para el futuro. Es hora de levantarnos, conociendo el tiempo, dice, o sea, el momento en que nosotros vivimos, conociendo el tiempo, ahora dice Pablo, conociendo el tiempo, o sea, dándonos cuenta del momento en que nosotros estamos, el mundo cómo se está moviendo, dice, es hora de que nos levantemos del sueño. No es que la persona esté durmiendo, no es esa la idea. No es que la persona esté durmiendo, sino que estemos vigilantes en medio de estemos vigilantes aún en medio de nuestros quehaceres cotidianos. Lo que Pablo hace mención, hermanos, es esto. Dentro del medio en que nos movemos, en las situaciones que nosotros estamos haciendo, no se nos debe olvidar que la prioridad de toda persona que está en Cristo Jesús, ¿cuál es? La vida espiritual. Es a lo que Pablo dice, levantémonos, es hora de levantarnos del sueño. En otras palabras, no nos podemos dejar sentados, no podemos quedarnos todos fríos a causa de lo que hacemos o a causa de lo que sucede. El énfasis es, la espiritualidad nunca debe de menguar, tiene que estar en auge toda la vida, aun cuando nuestra vida cotidiana tiene todo lo que tiene que tener. Hagamos todo lo que tengamos que hacer. Pablo dice, necesitamos ponerle énfasis a eso. La espiritualidad no debe de bajar la guardia. De hecho, ahora hay muchos medios a través de los cuales nosotros podemos predicar el Evangelio. Este es uno de los medios. La televisión, la radio, el internet, las iglesias, las esquinas, hay muchos lugares.
Recordemos que la iglesia no tiene señales. Otra cosa interesante. Recuerde que vienen los tiempos. Se acerca la salvación cuando creímos. Quiero hacer mención de algo aquí, hermano. Algo que quiero decir, hermano. Recuerda que la iglesia no tiene señales. La iglesia de Cristo. A ella no se le dio señales de la venida de Cristo. ¿Cómo? O sea, que la iglesia no se le dejó señales de cuándo es que viene Cristo. Para el rapto, no. Exacto, no. No. Simplemente se le hace advertencia se le hace advertencia de que viene y que tiene que estar preparada. La advertencia es para aquel que se quedó. Exacto, pero sí hay señales para la gente pagana, para Israel la gente pagana, porque dice que todo ojo lo va a ver, va a venir entonces sí va a haber señales para ellos. Pero para la iglesia no. No hay. No existe. Ok, la otra cosa que quiero hacer mención es esto. Dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. La razón por la cual quiero hacer mención de esto, hermano, porque cuando Pablo habla acerca de esta cuestión, Pablo habla en un sentido total, completo, cuando viene una salvación a un cristiano. Recuerde que el cristiano, la persona cuando viene a Cristo, recibe justificación, santificación y glorificación. Sí. Ese es el paquete completito de él. Pero cuando Pablo habla acerca de que más cerca de nosotros está nuestra salvación que cuando creímos, recuerden que Cristo es nuestra salvación en primer lugar. Segundo, cuando viene Cristo se va a cumplir la última etapa en la vida de toda persona que está en Cristo Jesús que todavía no se ha cumplido, que para Dios ya está establecida, porque Él lo pone en tiempo pasado, que es la glorificación. Hasta entonces se va a dar aquello que recibimos por fe y que se va a completar hasta el día que Cristo venga, que es nuestra salvación primero, segundo que por medio de Él recibimos la glorificación. Que será manifestada en tiempo postrero. Correcto. De hecho, 1 Pedro 1:5 creo que habla, y 1 de Juan 3:2, si no me equivoco, también habla, me parece, de eso, de esas dos cositas con referente a ese tipo de situaciones. Entonces, cuando habla acerca de la salvación, que nuestra salvación está cerca, no está diciendo que no somos salvos. No. No está diciendo tampoco que la tenemos y se la vamos a perder. Ajá. No está diciendo nada de eso. Está hablando de lo que ya es nuestro. Ya nuestro, simplemente que la última etapa todavía no se da, pero ya se va a dar. La salvación es Cristo y Él es el que hace que se complemente el final, la última etapa de nuestra vida, que es la glorificación. Así que eso es lo que refiere ahí. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. La noche está avanzada significa, no en el sentido literal, sino que el avance tenebroso del enemigo está avanzando continuamente, más de lo que se pudo haber visto antes y más de lo que se puede estar viendo. La noche está avanzada significa, es una cuestión como simbólica, es decir, las cuestiones del enemigo siguen avanzando fuertemente. Entonces, y se acerca el día, o sea, el día del Señor. Desechemos pues todas las obras de las tinieblas, tenemos que combatir. Eso es lo que estamos haciendo ahorita. Sí. Desechando todas las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Recuerden que nosotros somos llamados a ser la luz y la sal de la tierra. Sí. Recuerden también que de acuerdo a... Perdón, hermanos. Está con sueño. Es que me tomé la pastilla en la mañana, cuando regularmente me la tengo que tomar en la noche. Se me olvidó. Me la tomé hoy por la mañana y causa mareo y sueño. Sí, okay. Disculpen. Sí, recuerden. Jesús declaró que nosotros somos la sal y la luz de este mundo. Sí. Pablo declara en Efesios 5 que andemos como hijos de luz. Sí. Ok. Entonces, para nosotros combatir las tinieblas, que la noche está avanzada, el cristiano tiene que hacer eso, que la Biblia declara. Andemos como hijos de luz y verdaderamente empecemos a quitarnos todos aquellos que estorban para que la luz de Cristo resplandezca. Algo seguimos más. Andemos como de día, en otras palabras. Mire, andemos como de día, honestamente, Él hace en contraste. ¿Qué cosa es lo que hace? Dice que andemos en orgías, en borracheras y en promiscuidad sexual. Que no andemos ahí. Sí, no, estoy dormido. Sí, yo sé. Sí. Andemos como de día. Andemos como de día, dice. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería, no en contiendas y en envidia, ni lascivias, ni en cuentos, ni en contiendas, ni envidia, ni lujurias. El contraste es, andemos como de día.
Y el contraste que pone son las cosas que no se deben de hacer. ¿Cómo una persona estando en Cristo va a practicar esas cosas cuando Pablo exhorta que andemos como de día? En otras palabras, si estas cosas se practican, la luz que resplandece a través nuestro, que de Cristo, no es posible. De hecho, cuando dice andemos como de día, escuché yo una vez a un pastor decir, creo que ya lo he mencionado aquí, que cuando está uno joven y lo invitan a una fiesta que va a empezar a mediodía, dice uno, va a estar bien aburrido, ¿a qué voy? Yeah. Pues no va a haber nada. Pero si lo invitan a una fiesta que empieza a las 10 de la noche, a ese, cuando ya cayó el sol, en la oscuridad, es cuando sabe uno que va a haber promiscuidad, va a haber alcohol, va a haber sexo, va a haber de todo. Ahí sí, las fiestas se llenan. Sí. Pero durante el día nadie se quiere aparecer. No, ¿Por qué? no, Porque todos queremos andar a la sombra de la oscuridad, Sí. haciendo las cosas a escondidas. Sí. Y es lo que nos dice aquí, andemos como de día. O sea, portándonos bien, haciendo las cosas decentemente. Sí. Es No a lo que se practicando refiere. esas cosas. No practicando esas cosas, ya. Sí, o sea, no solamente eso, no practicando todo aquello que no debemos de hacer, hermano. Recuerde, la razón por la cual se exhorta, este es el problema, mire, ¿por qué la Biblia o Pablo nos exhorta en estas partes y muchas otras cosas a no hacerlo? ¿Por qué? ¿Por qué será vos? ¿Por qué será que Pablo nos exhorta? O mejor dicho, ¿por qué la Biblia nos exhorta tanto a caminar correctamente? Porque no lo hacemos. Porque tenemos una naturaleza pecaminosa que nos conlleva. Es nuestra vida. En nuestra vida naturaleza. Hay personas que dicen que no tienen pecado, que no pecan. Pero pecan cuando dicen eso. Exacto. Entonces, Mentiroso. De hecho, no solamente ellos son mentirosos, sino hacen a Dios mentiroso. Sí. Y la verdad no está en ellos, dice la Biblia. dice, Primera de "Ay, Juan. yo no peco, pues capítulo ya 1. pecaste por decir eso. O sea, sí pecas. Sí. Ok, el último. Si no, vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne, sino vestidos del Señor. Recuerden que Pablo comienza en el 12 que necesitamos renovar nuestro entendimiento. Recuerden que la Biblia declara que tenemos la mente de Cristo. O sea, todas estas cosas a nosotros se nos han dado equipándonos para que nosotros empecemos a trabajar en las áreas, que aquellas áreas que nos estorban. Y que nos vistamos, cuando dice la Biblia vestidos del Señor Jesucristo, significa que Cristo cada día se vea más en nuestras vidas. Eso es lo que quiere decir. Vestidos de Jesucristo significa que Cristo cada vez o cada día se vea más en nuestras vidas. Eso significa vestidos de Jesucristo. Que Cristo se vea cada día más en nuestras vidas, continuamente todos los días. Eso es. Y lo opuesto es evitar que la carne tome ventaja, porque entonces lo primero no es posible. Y ahí terminamos Romanos capítulo 3, hermano. Con eso cerramos, hermanos. Gracias por haber estado con nosotros. Disculpen que haya estado bostece y bostece. Sí, está, yo ya le iba. Es que, ay, hermano, me duele toda la cara, es horrible. Pero son necesarias esas pastillas para mi salud, así que hay que tomarlas. Oren por un servidor, por favor, hermanos. Sí. Que todo salga bien en los análisis. Que Amén. Dios me los Sí, bendiga sí. hoy y siempre. Amén. Y Dios le amén. bendiga. Bendiciones.